Pura tecnología en día de hoy. Gracias a mi hermano Coto que me prestó este instrumento. No sé ni cómo usarlo, pero una vida en comunión con Dios, hermanos. En un hermoso tema que hemos venido estudiando a lo largo de ya 2 meses, ¿verdad? Más de 2 meses. Y gloria a Dios por ello. El tiempo pasa, hermanos, el tiempo vuela, que hace que estábamos finalizando el año, ¿verdad? Empezando un nuevo año y ya ha pasado un poquito más del 30% de este año. Y es mi oración que cada uno de nosotros, los planes, ¿verdad? Como creo que todos hacemos siempre, ¿verdad? De mejorar, de crecer, de cambiar en la salud, ¿verdad? Financieramente, en la vida espiritual, lo estemos cumpliendo, ¿verdad? 30% de este año ha pasado y Dios nos está dando oportunidades para surgir, crecer y obviamente siempre cambiar. Y una vida en comunión con Dios es lo que realmente nos hace a nosotros cambiar, ¿verdad? No hay nadie perfecto en el sentido de que no tengamos errores. Filipenses capítulo 3 nos enseña que todos los que hemos sido bautizados en Cristo o hemos obedecido el Evangelio, somos perfectos en Él. Esto quiere decir que estamos completos, ¿verdad? Estamos completos en Cristo. Sin embargo, en medio de este intento de honrar a Dios, siempre hay circunstancias, ¿verdad? Piedras en el camino. Algunas nos las hacemos nosotros mismos, algunas no nos las esquivamos. En fin, lo importante es seguir hacia la meta, que es el cielo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde vamos a adorar y no vamos a tener sufrimiento, ni dolor, ni clamor, ¿verdad? Y es mi oración que sigamos en ese camino. Y una vida en comunión con Dios es lo que Juan en esta primera carta nos viene enseñando. Y hemos visto a través de esta serie de sermones muchas cosas con respecto a la vida en comunión con Dios. Pero hoy vamos a ver que una vida en comunión con Dios es una vida de fe victoriosa. Y la fe, hermanos, es sumamente indispensable para nuestra vida, hablando espiritualmente hablando. Recordemos que el escritor a los cristianos judíos en Hebreos capítulo 11 nos da la definición de lo que es la fe. Nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, ¿verdad? Es esa seguridad, esa confianza. Y esa convicción es aquello de lo que uno está persuadido. El hermano Kyle Bott decía con respecto a la fe bíblica que la fe bíblica no es un salto a la oscuridad donde no hay evidencia, sino es una confianza completa en la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que nosotros tenemos, hermanos? La palabra inspirada de Dios. El hermano Pablo Horna, hablando un día de este tema, en simples palabras lo ponía como el sistema de instrucción de Dios para que el hombre sea salvo. A través de la Biblia, hermanos, nosotros nos damos cuenta básicamente de quién es Dios y qué quiere Dios que yo haga con mi vida. Por eso, si usted sigue leyendo hasta el versículo 6 de Hebreos 11, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de Hebreos, hermanos, nosotros observamos el pasillo de la fe, lo llaman algunos a este hermoso capítulo. Porque por la fe Abraham tomó una acción, por la fe Josué hizo esto, por la fe usted va a ver esa frase ahí. Esto quiere decir que por la instrucción que Dios les dio a estos hombres y mujeres, pudieron vencer. Por la confianza y la seguridad en la instrucción de Dios, estos hombres se movieron y actuaron.
Y es lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Por la fe, esto es, por la instrucción de Dios a través de su palabra, hoy usted y yo estamos acá. Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Nos dice que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, sino congreguémonos o estimulémonos al amor y a las buenas obras. Por la instrucción de Dios a través de su palabra, estoy seguro que hoy usted está aquí, ¿verdad? A pesar de cualquier circunstancia que haya vivido la semana anterior, pero con su confianza y seguridad usted ha venido porque sabe que a través de la instrucción de Dios y la obediencia van a suceder cosas maravillosas en su vida a través de la obediencia. Recuerde que la fe, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mencionó que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y bajo ese mismo contexto, en Romanos capítulo 1, versículo 17, nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios fue revelada por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Recuerde que la fe viene a nuestra vida al escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, yo me doy cuenta cuál es mi condición delante de Dios, cómo yo estoy delante de Dios. Puedo decir, bueno, he estado fallando, o puedo decir, gracias a Dios que esta no es mi condición. Pero la fe nace en nuestra vida cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y esto es importante entenderlo, hermanos, ya que ustedes saben que en el mundo religioso muchos dicen, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Y estoy seguro que si usted y yo nos vamos tocando puerta por puerta y que lo hacemos todos los meses, ¿verdad? Como congregación nos topamos muchas personas. Qué bueno, sigan adelante, yo también tengo fe, todos adoramos a un mismo Dios, pero las acciones y conductas de estas personas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica es aquella que obedece lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y esto es necesario e importante de entender, porque la fe nace cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Esto es cuando entendemos esa buena noticia que ha llegado a nuestra vida, la condición en la cual yo estoy infringiendo la ley de Dios y entendiendo que yo no puedo eliminar ese pecado si no es a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual tenemos contacto en el bautismo cuando somos sepultados, ¿verdad? En el agua para el perdón de nuestros pecados. Y en esta primera carta, hermanos, de Juan, el apóstol Juan está enseñando cómo reconocer, ¿verdad? Cómo usted reconoce a una persona que tiene comunión con Dios. En el capítulo 1, usted y yo podemos leer que una persona que tiene comunión con Dios es aquella que es sincera. ¿En cuál sentido? En que reconoce que peca, ¿verdad? No que lleva una vida práctica de pecado, sino que estamos expuestos al pecado y en medio del intento caemos. Pero cuando usted ve a esta persona sincera, es aquella persona que confiesa sus pecados, que clama a Dios, ¿verdad? En oración para que sus pecados sean perdonados. Estamos hablando de un miembro fiel, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Y que reconoce a Jesús, ¿verdad? Como ese abogado, como ese intercesor que media entre Dios y nosotros los hombres para que podamos tener una verdadera comunión con Él. En el capítulo 3 también observamos grandes lecciones con respecto a una persona que vive en comunión con Dios. Y una persona que vive en comunión con Dios es aquella que ama a los hermanos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el capítulo 4, una persona que vive en comunión con Dios es aquella que oye al Espíritu Santo,
Recordemos que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, nos guía a través de su palabra. Por lo tanto, prueba los espíritus si son de Dios. Lleva una vida diligente en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a su comunión con Dios, ¿verdad? A través de la oración y discerniendo esos espíritus para ver si aquellas personas se conducen conforme a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si no, pues tendrá que tomar decisiones. Y en el capítulo 5 explica que aquellos que viven en comunión con Dios viven con una fe que ya venció. Y esto es importante de entender. La obediencia que nosotros nos mantenemos en esta obediencia a la palabra de Dios es una fe que ya venció. Es una fe que ya triunfó. No por nosotros, ¿verdad? Sino por lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo y por lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Le resucitó de entre los muertos y venció a la muerte. Así que en el capítulo 5 vamos a observar que esta vida en comunión con Dios es en una fe que ya venció. Y hay varias cosas que vamos a ver con respecto a la fe victoriosa, hermanos. Vamos a ver que una fe victoriosa comienza con el nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Una fe victoriosa cumple los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Una fe victoriosa es una fe que conquista al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Una fe victoriosa, en número 4, vamos a ver, es aquella que confía en el testimonio de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y una fe victoriosa, hermanos, es aquella que tiene certeza de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. En primera instancia, mencionaba que una fe victoriosa es aquella que comienza con el nuevo nacimiento. Y usted lo ve en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Al referirme que comienza, es al inicio, ¿verdad? Al inicio, o cómo se da ese inicio. Usted ve que Juan dice que todo aquel que cree, este verbo, hermanos, es una parte por el todo. Esto quiere decir una persona que se ha arrepentido, una persona que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. Una persona que reconoce la necesidad del bautismo para el perdón de sus pecados, para tener contacto con la sangre de Cristo y para iniciar una vida nueva. Me encanta el verbo nacer, hermanos, aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, porque es una acción que le hacen al sujeto. Recuerde que Juan está hablando a sus hijos, está hablando a padres, está hablando a jóvenes, está hablando a toda la población, hermanos, que en ese contexto se enfrentaba a diferentes circunstancias, hermanos, falsas doctrinas, falsas actitudes, falta de amor, pero él les está diciendo que todos los que fueron nacidos de Dios no es por ellos mismos, sino que esa acción del nacimiento se la tuvieron que provocar a ellos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sucedió cuando se les predicó el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Es ese mensaje de salvación que tiene poder para salvar y que cuando la persona lo obedece, ha nacido de nuevo, no de hombres. Recuerda Primera de Juan, Juan capítulo 1, hermanos, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nacimiento, hermanos, es algo espiritual,
El proceso del nuevo nacimiento en el bautismo, hermanos, es algo sumamente espiritual, donde está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde venimos a tener el perdón de pecados, donde venimos a empezar una nueva vida, siendo llamados y conocidos por Dios como sus hijos. Entonces, cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, Juan dice, es una persona que ha nacido de Dios. Por eso es que la fe victoriosa es aquella que comienza con el nuevo nacimiento. Recuerda que la fe no es solamente yo creo o un proceso mental, sino cuando yo obedezco, porque ahí es donde inicia la fe. Cuando yo obedezco el evangelio, ahí yo inicio el camino hacia la vida eterna. Esto significa, hermanos, que la fe verdadera es una evidencia de una vida nueva y que el creyente ahora pertenece a la familia de Dios. Aquí a ninguno de ustedes yo los conocía desde antes, ¿verdad? Yo llegué a obedecer el evangelio, no recuerdo, 21, 22 años aproximadamente. Llego al local de donde se reunía la iglesia, no conozco a ninguno. Ahora vengo, se me predica el evangelio, obedezco el evangelio, me comprometo en el bautismo para tener el perdón de mis pecados y empezar una vida, como dicen, como un carro, ¿verdad? 0 kilómetros, 0 millas, hermanos. Y vengo a ser parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Cuando hay un nuevo nacimiento, Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 22, que la purificación de nuestras almas, hermanos, por la obediencia a la verdad en el evangelio, dice, mediante el Espíritu, el propósito de esto es para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando nacemos de nuevo por la gracia de Dios a través de la obediencia al evangelio, somos añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que nosotros nos amemos unos a otros. Aquí no hay que yo soy de este equipo, yo soy de este país, o mi madre es otra madre diferente a la suya. No, somos hijos de Dios, somos hijos de un mismo Padre, fuimos comprados con la misma sangre, por lo tanto somos una familia. El dolor de uno es el dolor del otro, la felicidad de uno es la felicidad mía, porque somos una familia. Cuando alguien está dolido, yo corro, porque para eso hemos obedecido el evangelio. No obedecimos el evangelio solamente para obtener el perdón de pecados, sino que va más allá, hermanos, de eso. Va a una vida nueva, y esa vida nueva es en la familia. Por eso es que la fe victoriosa, hermanos, comienza con el nuevo nacimiento. Usted no puede iniciar una relación o una comunión con Dios sin haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es sumamente indispensable, hermanos, para nuestro proceso de la salvación, para nuestro proceso en la comunión con Dios. Por eso, en segundo lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que la fe victoriosa cumple los mandamientos de Dios. En esto conocemos, versículo 2, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La fe victoriosa, hermanos, no es solamente una declaración, no es solamente decir yo creo en Jesús, sino que esto se demuestra en una vida continua de obediencia a la palabra de Dios. Por eso que la fe victoriosa cumple los mandamientos de Dios. ¿De dónde saco el cumplir? De lo que el Espíritu Santo nos dice ahí
en el guardar. Y si usted ve ese verbo guardar, es una vida continua, hermanos. No es un día sí y un día no. Un día sí y otro día no. No, sino es una vida constante en obediencia, cumpliendo los mandamientos de Dios. Y eso es lo que estos dos versículos nos están enseñando. Nos enseña en primera instancia cuál es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? Algunos dicen, no, yo y él tenemos una relación. Yo con él, Dios sabe, ¿verdad? Cómo yo me manejo, ¿verdad? Pero su vida no está alineada a lo que el Espíritu Santo, que es Dios, enseña a través de su palabra. Entonces, esa relación de yo y él no es congruente con lo que la Biblia enseña. Este pasaje también nos enseña que el amor de Dios es guardar sus mandamientos. El amor bíblico, hermanos, recuerde que el amor bíblico no es solo emoción. Realmente yo cuando voy a verlos o cuando me voy a reunir, ¿verdad? Los miércoles que nos reunimos acá, los domingos o en las diferentes actividades que como congregación tenemos, yo estoy emocionado, ¿verdad? Yo ya quiero que pasen esas actividades. Es más, yo ya quiero que sea miércoles para seguir estudiando, para orar, para cantar. ¿Y qué más? Ojalá ande por ahí por la calle y me tope a un hermano, ¿verdad? Como el jueves, un hermano me invitó al estadio y estábamos ahí, sufrimos, ¿verdad? Porque perdió mi equipo, pero yo estoy en el estadio ahí con el hermano y nos topamos a otro hermano, ¿verdad? De otra congregación. ¿Y qué sucede? Hay emoción, hermanos. Ese hermano, ¿qué me dice? ¿Cómo está? Bien, esto y lo otro. Y ya conversamos y ya perdimos como 30 minutos del partido hablando de las cosas de Dios en medio estadio. Pero yo me emociono, hermanos, al ver a un hermano. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que la emoción no es todo, hermanos. La emoción no es todo según lo que la Biblia nos está enseñando. Porque el amor de Dios no es solo emoción. El amor a Dios es obediencia, es guardar su palabra. Por eso, recuerda el mismo escritor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Juan 14:15, nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vas a llevar una vida continua cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios para los que realmente amamos a Dios no son una carga, hermanos. El congregarse no es una carga. El leer la Biblia no es una carga. Bajo el contexto inmediato, el moverme por un hermano no es una carga para mí, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son cosas que nosotros no podamos cumplir, sino más bien son cosas que Dios nos pide, nos manda, que traen un beneficio a nuestra alma, hermanos. No hay nada más lindo que servir a un hermano, ver a un hermano feliz y cómo eso trae un refrigerio a nuestro corazón, hermanos. Puede ser en altas horas de la noche, un cansancio, en fin, pero eso trae un vigor al alma de uno porque uno ve que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios, hermanos, nos alegra, nos motiva, nos consuela, hermanos, porque los mandamientos de Dios para nosotros no son gravosos, hermanos, no son una carga. La Biblia nos enseña que la fe victoriosa produce, hermanos, una vida que desea agradar a Dios. Y eso hay que mantenerlo, hermanos, porque el enemigo nos quiere quitar ese gozo que ha traído ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Esa obediencia a la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Pero ¿qué nos puede quitar ese gozo? Usted mismo se puede quitar el gozo, porque la Biblia enseña que nada nos puede quitar ese gozo. Romanos 8 nos dice
que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez. Nada, hermanos, nada. Porque amamos a Dios. ¿Y qué es el amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Esa es la fe victoriosa. Entonces, en primera instancia, la fe victoriosa nace de nuevo, ¿verdad? O comienza con el nuevo nacimiento. En segunda instancia, cumple con los mandamientos de Dios. En tercera instancia, conquista al mundo, hermanos. Versículos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pregunta. Entonces, la fe victoriosa es aquella que conquista. Hermanos, todos queremos la victoria. ¿Quién se levanta para decir, no, yo me levanto para tener un tropiezo? Yo me levanto para vivir mal. Yo me levanto para no querer tener algo, hermanos. Vea, hermanos, ni los que hurtan hacen eso. Hasta ellos mismos, decía un día, hace unas semanas atrás, que andaba en la cárcel, hermanos, visitando, decía una persona con la que hablaba ahí, un privado de libertad, decía, yo siempre me encomendaba a Dios, dice, me encomendaba a Dios cuando iba a hacer mis fechorías. Hermanos, porque todos piensan, todos saben que en Dios está la victoria, hasta los mismos ladrones, ¿verdad? Dice, me pongo en las manos de Dios para que me fuera bien ese día. Yo dije, bueno, qué ilógico, ¿verdad? Pero le agarro el punto y lo traigo aquí en el sentido de que, ¿dónde está la victoria, hermanos? La victoria está en Él. Él es el que da la victoria, pero cuando cumplimos sus mandamientos. Porque vea que el texto nos dice, todo el que es nacido de Dios, todo el que ha obedecido el Evangelio y permanece en el Evangelio cumpliendo sus mandamientos, dice, vence al mundo. Y memorices ese texto, hermanos, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria, hermanos, no está en la fuerza humana. La victoria no está en la sabiduría humana. La victoria no está en los predicadores, hermanos. La victoria está en el mensaje de la palabra de Dios y en la obediencia que usted y yo ponemos a ese mensaje. Juan eso lo afirma claramente bajo una pregunta retórica. Les está diciendo, ustedes ya han vencido al mundo, porque al creer, esto es, al obedecer a Jesús, Él ya venció, hermanos. Él venció la muerte. Él resucitó. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que Él ya resucitó. Primera de Juan capítulo 2, bajo este mismo contexto, nos dice que está a la diestra del Padre, abogando por nuestras almas. Entonces, la fe verdadera, hermanos, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Salvador del mundo, como mi amo y como aquel que me lleva a la conquista, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque ¿qué sería de nuestra vida sin rumbo y sin dirección? La fe victoriosa conquista al mundo. Y bajo este contexto, hermanos, el mundo, recuerde, es todo aquello que está sometido al pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Recuerda, no proceden de Dios, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, al referirme que la fe victoriosa en el cristiano es la que conquista al mundo, es aquella que no está sometida al pecado. Yo no me levanto para pecar. Yo no me levanto para infringir la ley de Dios. Yo me levanto para adorar a Dios, para postrarme ante Él, para esperar en Él, para tomar fuerzas en Él.
Esa es la fe victoriosa que conquista a este mundo, hermanos. Y gracias a Dios por la vida de ustedes, que estamos decidiendo lo mejor, hermanos, conquistar al mundo. No vivo bajo el pecado. Esto quiere decir que en mi trabajo voy a ser honesto. Esto quiere decir que en mi matrimonio voy a estar dando lo mejor. Esto quiere decir que como hermano en Cristo voy a estar entregado. Esto quiere decir que voy a estar entregado a la humanidad, predicándole la palabra de Dios, porque no vivo sometido al pecado, sino vivo para llevar ese mensaje que libra a las personas del pecado. Somos instrumentos de Dios para su honra y para su gloria. Qué gran llamado, hermanos, nos ha hecho Dios a conquistar a este mundo a través de la predicación del Evangelio. Y gloria a Dios por ello. Una vida victoriosa, hermanos, es aquella que comienza con el nuevo nacimiento, es aquella que cumple con los mandamientos de Dios, es aquella que conquista al mundo. Y número 4, es aquella que confía en el testimonio de Dios. Versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, dice, son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando utilizo este verbo, hermanos, confía, me estoy refiriendo a que descansa en el testimonio de Dios, en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos ha reflejado a través de su palabra. Esta sección, hermanos, del versículo 6 al 10, es uno de los pasajes que son complicados, hermanos, o difíciles de esta epístola. Sin embargo, estudiando y razonando correctamente en las Escrituras, como dijo Pablo en Efesios 3:4, leyendo, uno puede entender. Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a saber si la enseñanza es de Dios o si alguno está hablando por su propia cuenta. Y hay algunas interpretaciones que han salido de este pasaje. Por ejemplo, algunos han sugerido que la frase agua y sangre tiene referencia al bautismo de Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Otros han sugerido que el agua y la sangre tienen referencia al agua y la sangre que salieron del costado de Jesús, según Juan capítulo 19, versículo 34. Ahora, cuando usted pone esas interpretaciones, ¿verdad?, a la par del contexto general de la Biblia, ninguna de ellas, hermanos, está en conflicto a lo que el Espíritu Santo ha dado testimonio. Estos eventos han sido eventos históricos, reales, que han sucedido. Y el mismo Espíritu Santo, hermanos, da testimonio de estas cosas. Esto es, comprueba la deidad de Jesús, la esencia de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Pero el punto central, hermanos, de este pasaje es que Dios ha dado testimonio acerca de Jesucristo, que Él era el Mesías prometido, que Él estuvo en la creación, que Él se encarnó, que Él dio su vida por los pecadores y que Él también
pues resucitó. Muchos hermanos creen en el testimonio humano. De hecho, recuerde, bajo este contexto, la doctrina gnóstica, hermanos, decían que Jesús no había venido en carne, ¿verdad? Algunos escuchaban ese testimonio de los hombres y el obedecer ese testimonio de los hombres y no creer en la deidad de Jesús, ¿verdad? En la esencia y naturaleza divina de Jesús, es hacer a Dios, dice, mentiroso, hermanos, mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio del Hijo de Dios. Rechazar a Cristo, hermanos, rechazarlo a Él es rechazar el testimonio de Dios. El que no cree, esto es, el que no obedece el plan de salvación, hermanos, es hacer a Dios mentiroso. Yo no creo en ese plan. No me importa la sangre que Jesús derramó. Yo no necesito esa sangre para ser rociado, ¿verdad? Y para que todos los días de mi vida me continúe limpiando. Recuerde que la sangre de Cristo todos los días nos limpia de nuestra maldad, hermanos. En esa sangre tuvimos contacto en el bautismo y esa sangre nos continúa limpiando todos los días de nuestra vida. Por eso mismo, hermanos, el descansar en el testimonio de Dios es descansar en que Jesús fue real. Jesús es real y Jesús va a venir otra vez, hermanos. El testimonio es fiel. Las evidencias son fieles. Y cuando usted y yo, hermanos, tenemos una fe victoriosa, estamos confiando en el testimonio de Dios en cuanto a la vida del ser humano y lo que va a pasar más allá de la muerte física, hermanos. Entonces, la fe victoriosa descansa, reposa en el testimonio de Dios, que es fiel, que es digno, y que se puede comprobar a través de la palabra de Dios, así como evidencia histórica, hermanos, acerca de la historicidad de Jesús y demás. Una fe victoriosa, entonces, confía, hermanos, descansa en ese testimonio de Dios. Y por último, la Biblia enseña que la fe victoriosa tiene certeza de la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan concluye con una declaración clara. Dios nos ha dado la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, hermanos. Por eso me refiero a que tiene certeza. La certeza es seguridad y confianza, hermanos. La vida eterna ya la tenemos, ya Dios nos las ha dado. Vea que el verbo sepáis es, usted tiene que estar convencido, usted tiene que estar persuadido de que el haber obedecido el Evangelio, haber nacido de nuevo, el haber sido añadido a la familia de Dios, el estar cumpliendo los mandamientos de Dios, el no dejarse vencer por el pecado, usted tiene la vida eterna. Y esto no es arrogancia, esto no es vanagloria, sino es confianza en el testimonio de Dios, descanso en el testimonio de Dios. Podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque creemos en el Hijo de Dios, porque confiamos en el testimonio de Dios y porque vivimos en comunión con Dios. Una fe victoriosa, hermanos, comienza con el nuevo nacimiento, obedeciendo el Evangelio para tener el perdón de nuestros pecados y para amarnos unos a otros, así como Jesús nos ha amado. Una fe victoriosa cumple
los mandamientos de Dios porque para nosotros no son gravosos. Una fe victoriosa conquista al mundo. No estoy dedicado al pecado. Vivo para el servicio de Dios. Una fe victoriosa confía en el testimonio de Dios. Confía en la deidad del Hijo de Dios. Y una fe victoriosa tiene seguridad de la vida eterna. La pregunta final es, ¿tenemos esa fe victoriosa? ¿Creemos que tenemos esa fe victoriosa? Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo en Cristo, hermanos, hay vida. Si usted no está en Cristo, denos la oportunidad, hermanos, de poder enseñarle cómo usted puede estar revestido de Cristo. Recuerde Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero si usted está en Cristo y ha caído, ha desfallecido porque no ha obedecido o no está llevando una vida de permanencia en confianza en la voluntad de Dios, hoy es el día para ponerse a cuentas con Dios, confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados, y dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Si usted quiere responder al llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio, quédese de pie después del himno mientras los demás toman su lugar.